Cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Rendón Ceballos, como lo evidencia mi documento de identidad, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Ingeniería de Alimentos. Para la noche de hoy les vengo a socializar el curso de Bioquímica, la tarea número 3, Enzimología y Bioenergética, para el tutor Alberto García Jerez. Enzimas en la industria, consultando dos enzimas que participen en los procesos en la industria de alimentos. Tenemos que mi enzima seleccionada número 1 es la lactasa y la enzima número 2 es la quimosina. Para cada una de las enzimas debemos explicar brevemente los procesos industriales en que se emplea, la clasificación y función de estas dos enzimas seleccionadas, los cofactores que afectan la actividad enzimática, que son y cuál es la función de las coenzimas y cofactores y cómo estos afectan la actividad enzimática. Para la enzima número 1, la lactasa, explicando brevemente el proceso industrial en que se emplea, tenemos que en la industria de alimentos se utiliza para elaborar leches de lactosadas destinadas a la alimentación infantil y de adultos que presentan una intolerancia a la lactosa por déficit de su lactasa intestinal. Entonces tenemos que la clasificación es una hidrolasa. La función primordial de la lactasa es desdoblar la lactosa en sus dos componentes, glucosa y galactosa, solo así podrán ser absorbidos por el organismo y esta enzima digiere la lactosa, es decir, gracias a esta enzima el organismo puede procesar los lácteos. Básicamente tenemos acá este disacárido, eh, el cual está unido por un enlace glucosídico. Lo que hace la lactosa es romper este enlace. Al romperlo está liberando dos monosacáridos, la galactosa y la glucosa. Estos, al ser monosacáridos, son más digeribles por el organismo y, y lo que hacen también es aumentar el poder edulcorante. Por eso la leche deslactosada es un poco más dulce con respecto a la leche común. Los cofactores que afectan la actividad enzimática, el pH de la leche, que está entre 6.6 a 6.8, entonces ese es el pH ideal para que actúe la enzima. Igualmente hablamos de una temperatura óptima que es de 8 a 12 grados centígrados. La dosis de la enzima, pues dependiendo de la marca comercial, su medida sea en mililitros por litro o gramos por litro. Un ejemplo, tenemos que la beta-galactosidasa se emplea en 2.4 mililitros por litro, ya que al usar esta concentración se obtiene un porcentaje mayor de hidrólisis, el cual se puede comprobar midiendo el descenso del punto crioscópico. Inhibidores, tenemos la presencia de medicamentos, por eso es súper importante en la recepción de materias primas hacer pruebas de plataforma como esta de presencia de medicamentos, ya que pueden ser un inhibidor. ¿Qué son y cuál es la función de las coenzimas? Las coenzimas o cosustratos son un tipo pequeño de moléculas orgánicas de naturaleza no proteica cuya función en el organismo es transportar grupos químicos específicos entre diversas enzimas sin formar parte de la estructura. Ellas, actuando como intermediarios metabólicos. Un cofactor es un compuesto químico no proteico, un ion metálico que se requiere para la actividad de una enzima como catalizador, aumentando la velocidad de reacción química. Los cofactores pueden considerarse moléculas auxiliares que ayudan a las transformaciones bioquímicas. ¿Cómo estos afectan la actividad enzimática? Estos no afectan la actividad enzimática cuando están presentes, antes ayudan a acelerar los procesos de reacción. Y si no estuvieran presentes, muchas de las actividades enzimáticas no se pudieran realizar, o si de llegarse a hacerlo, los tiempos de acción serían muy largos. Según la literatura, la lactasa no requiere ninguna coenzima o cofactor para realizar la actividad enzimática, pero en el caso de la leche, la presencia de los iones de calcio mineral presentes en esta de forma natural ayudan a que el cofactor acelere el proceso de catálisis de la hidrólisis, aumentando la velocidad de la reacción química. La enzima número 2 seleccionada es la quimosina, explicando brevemente los procesos industriales en que se emplea la quimosina. Decimos que en la industria de alimentos se utiliza en la producción de queso, siendo la responsable de hacer cuajar la leche. Básicamente acá planteamos una reacción de que leche más cuajo, que así se le conoce también comúnmente a la quimosina, nos produce una leche donde ha habido precipitación de la caseína. Tenemos que su clasificación es una proteasa hidrolasa y su función, nos dicen que las enzimas proteolíticas, también conocidas como proteasas o peptidasas, son las responsables de catalizar la hidrólisis de los enlaces peptídicos de otras proteínas, dando como resultado la producción de péptidos o aminoácidos libres.
La quimosina es una enzima proteolítica que actúa desestabilizando la caseína, que es la proteína mayoritaria de la leche, formando un gel o coágulo que engloba el suero y los glóbulos grasos en su interior. Entonces, básicamente, eh, tenemos la proteína. Recordemos que las proteínas son la unión de mínimo 100 aminoácidos. Entonces, básicamente, esta enzima lo que hace es romper el enlace peptídico, que es aquel que une las cadenas de aminoácidos. Entonces, al romper este enlace, está desdoblando las proteínas a solo aminoácidos. La clasificación y función de la quimosina, tenemos también que la coagulación por cuajo ocurre en dos etapas. En la primera, la cacaseína se rompe, dando lugar mediante esta hidrólisis a la formación de paracacaseína y de un macropéptido. En la segunda etapa, las micelas de paracacaseína se combinan entre sí siempre y cuando haya en el medio iones de calcio, los cuales son los que establecen los puentes de unión entre las micelas, englobando en este coágulo formado el resto de los componentes de la leche. Entonces, tenemos acá, como ilustra el proceso de coagulación, micelas o coagulantes, seguidamente por medio de la hidrólisis de la caseína, se produce la coagulación y finalmente está la formación de la cuajada. Los factores que afectan la actividad enzimática para la quimosina, pH. El ideal en el que actúa es en el que está en el pH de la leche, que está entre 6.6 a 6.8. Recordemos que el pH tiene escala adimensional. Eh, Temperatura. Si se coagula a 21 a 25 grados centígrados, se obtiene una cuajada blanda. A 30 grados centígrados, cuajada firme. Y a 30 a 34 grados, una cuajada consistente y elástica. Es decir, que tiene un campo amplio de actuación entre 21 a 34 grados centígrados. Recordemos que las enzimas químicamente son proteínas y por ende tienen una particularidad, que es que a altas temperaturas se desnaturalizan. Dosis de la enzima, depende de la marca comercial y su medida se da en mililitros o gramos por litro. Ejemplo, para 10 litros de leche se emplea 1 mililitro de cuajo si es líquido o 1 gramo para la misma cantidad de leche. En cuanto a la parte de los inhibidores, tenemos que la presencia de medicamentos pueden ser unos inhibidores importantísimos. Y según la literatura, la quimosina requiere de un cofactor, el cual es los iones de calcio. Sin estos no ocurriría la segunda etapa de la precipitación de la caseína, como se anunció anteriormente. Ya lo habíamos dicho que la leche es rica en este mineral, el calcio. Entonces leamos detenidamente lo que dice la segunda etapa de la coagulación de la leche. En la segunda etapa, las micelas de paracacaseína se combinan entre sí, siempre y cuando haya en el medio iones de calcio. Es decir, que nos están diciendo que estos iones de calcio van a ser un cofactor, los cuales son los que establecen los puentes de unión entre las micelas, englobando en este coágulo formado el resto de los componentes de la leche. Tarea 3, enzimología y bioenergética, enzimas en la industria. Muchísimas gracias.